Pereles que da la orden, comenzó el partido. Ya está en marcha el juego entre Sol de América y Guaraní. Y en el centro de Fabro, pelota que se va cerrando, llega en el segundo palo Marecos, cabezazo. La pelota en la parte externa del arco de Rojas. La primera sensación de riesgo la generó Guaraní con el cabezazo de Marecos. Va Fabro, sigue Fabro. Fabro toca para Julián, habilitado está el primero. Tiro Julián, tapó Rojas. Y Arévalos va sacando apuradamente. Fabro apiló jugadores, juntó rivales a su alrededor y dejó de cara al gol a Julián Benítez. Qué gran jugada de Fabro, lo dejó solo, excelente la chique, la salida oportuna y además hecha de manera correcta. Va Julián, jugó para Teixeira, de cara al gol para Fabro, está el primero Guaraní, Fabro a colocar. Pereira va sacando cuando también Rojas se tiraba bien para sacar ese remate de Fabro. Vuelve a llegar Guaraní, esto todavía sigue 0-0. Señor, la jugada fue excelente, lo dejaron solo. Con el brazo me pareció que ahí lo desplaza Teixeira. Para mí había sido infracción, entendió que no el árbitro. Marecos por bajo para Julián, cayó Julián, pedían penal los de Guaraní. Los estaba cruzando Alberto Goiri, Mereles estaba cerca, dejó seguir. Para mí, sí. A ver el pie derecho de Julián. Que toca la pelota, ahí está, para mí es penal. Cano abre para Chamorro, Chamorro a la carrera, mete el centro de zurda para Josías que pone el cuerpo, pelea con Ortiz. El rebote para Pereira. El remate bien abajo, atrapado por Aurrecochea. Lo pusieron a trabajar por primera vez en el partido al arquero de Guaraní. Tiró Pereira con los puños Aurrecochea para sacarla del área. El remate de Chávez. Cerca del poste derecho se fue abriendo el tiro de Pedro Chávez. Volvió a llegar Guaraní. Que bien escapó, que bien recuperó esa pelota y se mandó al ataque Alexander González. Aparece ahora sobre la izquierda. Se junta con Cano. Allí están los dos ex 2 de mayo. Cano al arco. Se le movió la pelota en el trayecto a Aurrecochea en 2 tiempos. Por eso dominó el arquero. Marecos para Julián. Lindo enganche. Centro batecera. Está el gol. Cabezazo. ¡Gol! Teixeira saltando más que todos en el área chica de Sol de América para clavar un tremendo cabezazo al ángulo superior izquierdo de Orlando Rojas y poner en ventaja a un Guaraní que lo había merecido, que había llegado varias veces y encontró ahora con Teixeira y su cabezazo y Guaraní arriba por 1-0. Iba Julián, pero le arrebató la pelota a Teixeira que está con unas ganas, sacó el remate y el arquero la mandó al córner y acelera Patiño y va Guaraní para el segundo, Patiño para Fabro, Fabro para Julián, escapa Julián, tiró y la pelota va rozando el poste derecho del arco de Rojas, una buena jugada. Patiño se disfrazó de Fabro, llegó casi hasta la cabecera del área y después el remate de Julián que pasó cerca. Benítez con el centro, le va a quedar a Fabro nada menos, allí está en la entrada del área, Fabro y la pelota, Fabro y le engancha a colocar, al medio le salió el tiro, Rojas manotea y la manda al córner, vendrá el centro, Pereira esperando en el área, allí va Inca con el envío a la posición de Ovelar, el cabezazo, y ya se hizo notar en la cancha el recientemente ingresado Cristian Ovelar. Julián para Marecos, Marecos para Fabro, Fabro que engancha, pasa de largo González, la sigue teniendo Fabro, Julián en el área, Julián en el medio para Teixeira, otra vez el rebote para él, aguanta la pelota sobre el cierre, sobre el final de la cancha, Fabro para Marecos, violento remate de Marecos, pasó zumbando cerca del poste izquierdo de Orlando Rojas. Tiro libre para Sol de América, le pega el capitán Inca, buscando el empate del conjunto azul, pelota que vino para Cano, Cano para Acosta, todavía no, sigue Cano, traba y gana un poco enredado. Va Cano ganando, se metió al área, le quedó a Josías, el remate de zurda de Alberto Goiri y Aurrecochea atrapó la pelota desordenado y todo Sol de América estuvo cerca del empate. Inca para Arévalos. Arévalos y la pelota, Arévalos que busca a Ovelar, marcaba Patiño, hay un rebote, le quedó a Ovelar, peligro para Guaraní, va Ovelar, tiró, tapó Aurrecochea y un rebote del arquero, llega Arévalos, el remate, violento y desviado, se ha salvado Guaraní, tuvo el empate el equipo solense. Va Fabro, Fabro por la derecha, engancha, pasó de largo Pereira, la tiene Fabro, espera la llegada de Ángel Ortiz, el pase vino para él, pero ganó muy bien Arnaldo Pereira, después la regaló, nada menos que a Fabro, que mete el centro, está el gol de Caña, la paró Caña, está, tiró, tapó Rojas, dio rebote al arquero, le quedó Teixeira, Teixeira con Rojas, salió del área, el arquero vuelve desesperadamente a su arco de zurda, Ángel Ortiz, desviado y afuera, casi el segundo de Guaraní. El que había iniciado la jugada fue Ángel Ortiz, él se la dio a Fabro, fue a buscar la devolución no fue buena, a partir de ahí se generan estas situaciones, muy bueno otra vez lo de Orlando Rojas para salir a cortar y la pelota termina en los pies
de Ángel Ortiz. Le quedó para la zurda, el tiro no le salió bien. Guaraní tendrá la última para el segundo gol. Va Fabro, cayó Fabro, no hubo falta. Sale Pereira, pero ya no va más. Ulises Mereles marcó el final. Festejada victoria de Guaraní en Villa Lisa con gol de Teixeira a los 40 del primer tiempo. Le ganó a Sol de América por 1-0. Era lo que todos estábamos buscando. Tratar de estos 3 partidos hacer los 9 puntos y bueno, ya jugamos una final y logramos ganar. Hoy me tocó tirar el pase a Teixeira, eso es muy bueno porque a un jugador lo que necesita es esa confianza y más que como vos decís, ahí arriba donde soy más fuerte, donde me gusta más jugar, ¿verdad?